Hay historias que no acaparan titulares, pero representan una auténtica lección de vida. Ha convivido durante años con dolores, vértigos, parálisis y la incertidumbre de no tener un diagnóstico. Es profesora, paciente de una enfermedad rara y hoy tiene una misión clara: dar visibilidad a quienes luchan cada día en silencio. Esto va de humanidad. Hoy en LCD, Eva María Díaz González. Hola Eva, encantado de tenerte con nosotros en LCD. Igualmente, y gracias por tenerme aquí hoy. Dolor, incertidumbre y ausencia de explicaciones. ¿Cómo se vive el día a día de una enfermedad rara como la que tú padeces? Pues el día a día es siempre imprevisible, ese es el problema, que nunca sabes cómo va a ser. Puede ser, normalmente, el dolor no se va. Puede haber niveles de dolor de 1 a 10, un día puedes tener 6, puedo tener 6, otro día puedo tener 12 de dolor. El resto de las manifestaciones, eso es lo peor, lo que más se complica, porque a veces puedes tener un día bueno por la mañana y por la tarde totalmente sorprendentemente cambiado, como me pasó este lunes. No fue el lunes, fue el martes. Llevaba un buen día, todo tranquilo, y ahí a la hora sobre las 7:30 de la tarde ya volvía yo para casa. Y pues me sucedió lo que suele pasar a veces, que es uno de los síntomas que más odio, que es un síntoma que se llama disautonomía, que te lo puedo contar después si quieres o prefieres ahora, como tú quieras. No, vamos a ir avanzando poco a poco en la conversación. Y es que tú llevas conviviendo desde hace muchos años con una neuropatía de fibras finas y un poquito después pues te han diagnosticado la enfermedad de Sjögren. Sí. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros síntomas y cómo albergaste ese malestar y ese continuo caminar en esta nueva realidad? Los primeros síntomas empezaron muchos años atrás, antes del diagnóstico. Yo pues tenía de hobby, no vivía en España, porque mi marido es americano, entonces vivíamos en Estados Unidos y pues yo tenía el hobby era triatleta, pertenecía a un equipo, para mí era mi alivio en aquel entonces y también una manera de conocer a la gente. Entonces pues empecé a caerme de la bici. Después de unos años empecé a faltarme el equilibrio, también corriendo, me iba para los lados, dolores así raros, característicos, que yo les eché la culpa al sobrepasarme en el entrenamiento o falta de descanso, y fue así la cosa de esta manera, hasta que en el año 2016 me desperté muy mareada. Entonces lo atribuyó el médico de familia pues a un vértigo, pero ese vértigo, después de tratarlo con medicaciones, pues no se fue, no desapareció. Y fue muy duro porque fueron muchos años, mucho miedo, el no saber lo que tienes, mucho miedo, mucha incertidumbre, angustia de no saber lo que estaba pasando con mi cuerpo, si era algo muy grave, si me iba a morir, la verdad, o está me iba a dar algo. Siempre está ahí la sombra. Sí, esa sombra. Y también para mi familia, los que viven conmigo y los que vivían en aquel entonces, esa incertidumbre de que no saben cómo ayudarte, ni tú sabes cómo ayudarte a ti mismo, o si llega un momento en que si piensas, ¿esto es real? ¿O soy yo? ¿O es algo que no es, que lo estoy manifestando de otra manera? Mucha incertidumbre, Carlos, mucha. Y durante años pasaste por consultas, pasaste por una serie de diagnósticos. ¿Sentiste en algún momento frustración, incomprensión? ¿Cómo
ha respondido el sistema sanitario en aquel momento? La cosa es que cuando vas a los médicos, pues tú te agarras a un clavo ardiendo. Tú quieres una respuesta. En mi caso, yo no sé, a lo mejor hay gente que prefiere no saber lo que le pasa. Yo creo que normalmente todos queremos, ¿no? Fue un peregrinaje, bueno, agotador. Agotador a nivel físico, a nivel mental, pero esto siempre lo comparo yo como con una carrera. A mí de los 3 deportes de triatleta, el correr me fascina. Es algo que me siento liberada. Es algo que... Y yo vi que era como una carrera, pero no llegaba a ver la meta nunca. Iba a un médico, buscabas recursos, a veces médicos por lo privado, porque no tenías respuestas en la pública, pues, y porque, claro, hay muchos más pacientes, pues fue un privilegio el poder ir a médicos por privado, que no todo el mundo puede ir, que eso también hay que decirlo. Y yo soy una persona muy sensible y me gusta empatizar con la gente. A veces me puedo pasar de empatizar porque sufre uno, pero ponerte en el lugar de otro. Y hay gente pues, que no es tan empática como otra. Nosotros, cada uno tiene su propio carácter y es diferente. Entonces te sientes a veces muy decepcionado y a veces muy ayudado. Hay los dos contrastes, es la verdad. Y si dijese lo contrario, pues mentiría, pero es la realidad. En 2017 sufriste los primeros síntomas, ¿no? Sí. Con pérdidas de visión, parálisis. ¿Cómo impactó en tu vida profesional tener esos primeros momentos en las que ya sientes que tienes ciertos impedimentos y estas complicaciones? Yo soy una persona, bueno, era más, muy perfeccionista. Me gusta hacer muy bien las cosas que hago. Prefiero hacer menos, solo que a veces soy, como se dice, multitask, que quieres hacer un montón, no me sale la palabra. Multitarea, sí. Multitarea. Al mismo tiempo, cosa que ahora no puedo hacer. Pero sí que afectó a mi vida porque, claro, la frustración, tú estás mareado. A mí me afectó, por ejemplo, con el coche. Yo llevo conduciendo desde que tenía 18 años. Entonces, cuando estás mareado, no puedes conducir. Es un peligro. Recuerdo el coche también, sacando el coche del garaje, y tengo mucha espasticidad, que son espasmos que te tiembla, pues a lo mejor la pierna, los brazos. No son siempre, porque me estáis viendo que no es ahora, pero sacar el coche y estar en una cuesta, es una cuesta, el garaje era inclinado, y venírseme el coche para atrás porque me temblaba tanto, claro, que no daba controlado. La frustración de tirar... El juego del pie horrible, con la inercia, claro. Tirar del freno de mano, mucha frustración. En mi caso, mucha frustración. Me afectó también porque no podía cumplir con mi labor, con mi trabajo, como debería de cumplir. Tenía que cancelar. Yo soy autónoma y imparto clases de inglés. Entonces tuve que ir dosificando, bajando. Doy muchas gracias a los padres y la paciencia que tienen tantas veces conmigo, pero es muy difícil cuando eres una persona que te gusta hacer las cosas meramente bien, pues tener que cancelar clases, ingresos, llamar. A mí una preocupación, los alumnos, cómo van a hacer, afecta mucho, y a mí me afectó muchísimo a nivel anímico, es decir, interna, sí, y emocional, sí, me afectó mucho. Cuando finalmente en el año 2020 recibiste el primer diagnóstico, ¿cuál fue el sentimiento que albergaste? Pues mira, recuerdo aquel día como si fuera ahora, porque fue muy especial. Estaba renovando el carnet del DNI, imagínate. Llevaba esperando por estos resultados de esta biopsia, pues creo que 4 o 5 meses, porque son unas biopsias muy específicas. Es un trabajo laborioso increíble, tienes que contar fibra por fibra.
Y estaba saliendo con uno de mis hijos, con el más joven, con Oben, de la oficina de la renovación del DNI, y me llamaron por teléfono. Vi un número largo y me llamaron de Santiago, que es donde habían hecho la biopsia, enviada desde aquí, desde Lugo. Y me dijo la doctora: Eva, tenemos los resultados y eres positiva en neuropatía de las fibras finas. Para mí fue una alegría. Dirás, pues qué bruto. Mucha gente me dijo, pues a lo mejor sería mejor que te dijeran no tienes nada. Para mí fue alentador. A la vez me entró miedo por el futuro, cómo iba a ser todo, todo lo que iba a surgir y pasar en mi vida. Pero para mí fue un alivio, fue reconfortante. ¿Cómo se aprende a convivir mentalmente con una enfermedad rara? A mí me encanta la música. A mí la música me da mucho, no sé, como poder. Uh-huh. No, me anima, me eleva. Sí. Hay una canción que pues, muchas veces pongo, bueno, son unos artistas que quizás nadie conoce, se llaman Majo y Dan o algo así, y es Un día a la vez. Y eso es como vivo yo, un día a la vez, porque la incertidumbre, no sé cómo va a ser, aún hoy no sé cómo va a ser, pero a veces si estoy más flojita a nivel sistema inmune, porque me afecta el sistema inmune, también estoy a veces más bajo si he pasado por algún catarro o cualquier cosa, estoy más baja, no estoy tan alerta de frenar pensamientos del futuro, del miedo, de que si va a volver a suceder esto. Un nuevo síntoma, por ejemplo, que aparezca, que no lo conozco, a mí me crea mucha inseguridad, mucho miedo, ¿sí? Yo antes no podía decir la palabra miedo porque decía, parece que es de cobardes. Entonces me dijo un día mi psicóloga que la palabra miedo el miedo en sí, sentir ese miedo, es alerta de nuestro cuerpo que algo no está bien. Entonces he aprendido también a vivir con esto de el día a día y días muy flojos a veces y que lloro mucho y días que no son tan flojos, son más alegres. Y yo imagino que el papel que ha jugado tu familia y que juega tu familia, tus amistades, pues es sumamente importante para poder sentirlos como un apoyo. Para tirar. Sí, es muy importante y la verdad, mucha gente dice, cuando uno está enfermo se da cuenta quién tiene con él. Y es verdad. Y no es un dicho solamente, porque, hay que distinguir el tipo de personas. Hay amigas que pueden llevar toda esta carga contigo. Hay amigas que le impone verte sufrir y que no saben cómo responderte y que a veces se alejan. Se alejan. No significa que a lo mejor no quieran contigo. Yo tuve que aprender eso, porque yo decía, pero bueno, ¿qué es esto? ¿No me llama? ¿Sabe cómo estoy? Claro, como tienes buena pinta todo, buena apariencia. Entonces, hay que empatizar aún en esto y aprender a ver la gente como son ellos y cómo me ven a mí también. Y lo que sufren mi familia, bueno, tienen que estar a veces callados porque se asustan, se tienen que asustar de ver lo que está pasando y la incertidumbre de lo que me puede pasar. Pero muy apoyada, sin mi familia sería, yo no sé cómo podría ser, sin mi marido, mi compañero de vida. Muchas personas desconocen tanto la neuropatía de fibras finas como la enfermedad de Sjögren. Sí. ¿Cómo podías transmitirlo de una forma más o menos coloquial para quien nos pueda estar escuchando? Mira, la neuropatía de la fibra fina es una enfermedad neurológica. La gente está quizás más acostumbrada a escuchar la esclerosis múltiple. Uh-huh. Hay mucha gente famosa que la tiene. Pues es como si dijésemos una prima de la esclerosis. Siempre digo esto. En vez de afectar a los nervios largos, afecta a los pequeños. ¿Y qué me afecta? Afecta la temperatura, afecta la temperatura corporal, las cosas también autónomas de nuestro cuerpo. Hay cosas que van por su cuenta, el ritmo cardíaco, el parpadeo, la deglución, aunque nosotros tragamos, pero después todo el proceso,
muchas cosas así. Esto todo se ve afectado porque destruye las fibras pequeñitas y unas las destruye, otras las tienes a medias, es como cortecircuitos que hay, como si fuera un cable, pues lo que cubre el cable, el plástico. Y el Sjögren, pues es una enfermedad que afecta a las glándulas, a lo que produce la saliva, la lágrima, y puede afectar solamente a lo que es el boca seca y ojo seco, o puede afectar a nivel orgánico y afectar a órganos, porque hay glándulas, hay hígado, puede afectar el pulmón, etc. ¿Crees que las enfermedades raras siguen siendo unas grandes desconocidas para nuestra sociedad? Bueno, yo creo que se les está dando un poquito más de visibilidad, porque hay gente que habla más de ellas. Hoy en día tenemos las redes sociales, no solamente tenemos la tele y la radio, pero la televisión aún está dando mucha visibilidad, la radio, hay programas que hablan sobre ello, pero aún falta mucho, porque claro, son enfermedades que no se conocen, no son comunes, no son tan vistas, las tiene menos gente, no se habla tanto de ellas. Entonces aún falta mucho para darle, yo creo que visibilidad, sí, yo creo que sí. Llegados a este punto de la conversación y viendo lo interesante que está siendo todo lo que nos estás contando y todo lo que tu testimonio nos está aportando, me gustaría que pudieras lanzar unas palabras a una persona que nos puedas estar escuchando y pueda tener en primera persona o en su familia algún tipo de contratiempo, y que pudieras desgranarle en un pequeño relato cuál es el sentido de la vida. Yo lo que aconsejaría a una persona que lo está pasando mal ahora mismo, primero, la persona que no sabe aún lo que tiene, es muy importante que no tire la toalla, que siga llamando puertas, que sea pesada. Yo soy muy pesada. Yo he sido muy pesada con los médicos, con las enfermeras. Incluso al principio me daba corte, pero llega un momento en que no, tienes que luchar. Es como luchar a vida y muerte para saber lo que tienes. Entonces, de seguir llamando, de seguir insistiendo. Molestar, que no es molestar, pero es luchar por ti mismo. Vivir. Aprovechar cada momento del día. Nunca... Las cosas pasan, la vida se va muy rápido, y decir a los que quieres que les quieres, que son importantes para ti, porque la vida le puede pasar a cualquiera, no solamente puede estar una persona saludable, pero es muy importante luchar por la vida, porque la vida es un regalo. Y yo sé que a veces piensas, ojalá esto ya se acabara, y cuando no tienes respuestas y todo se fuera ya y se terminase. Pero vivir, tener esa esperanza es muy importante, y los que te rodean, los momentos de oro, yo les llamo momentos celestiales. Tomar el café con alguien, estar con tu familia, darles un abrazo, un besito, agarrar la mano de mi marido cuando me acuesto y abrazarle cuando me levanto, llamar a mis hijos, hablar con ellos, y eso es muy importante, exprimir el día a día. Eva, muchas gracias por acompañarnos y gracias por enseñarnos todo lo que llevas dentro y aportarnos esa vitalidad y esas ganas por seguir adelante. Gracias a vosotros y a ti, Carlos, por tenerme aquí y por abrir las puertas de este espacio, de verdad, para mí.